You were friends with Johnny Carson. Not only that, but you hosted the Tonight Show many times. What was Johnny like? Why did you guys think you had so much chemistry between each other? You know, I really don't know. It happened the first. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo son realmente los famosos cuando bajan los focos? Johnny Carson, el legendario presentador de The Tonight Show, el hombre más poderoso del mundo del espectáculo, siempre fue conocido por su ingenio y encantó en la pantalla. Antes de su muerte, Burt Reynolds reveló una sorprendente verdad sobre Johnny Carson, algo que nadie sabía y que conmocionó a Hollywood: las extrañas historias de Carson, sus misteriosos hábitos y sus inolvidables momentos con él y con Reynolds te sorprenderán. ¿Y podría cambiar nuestra forma de ver a esta leyenda? Averiguémoslo. Dos leyendas se encuentran. A principios de la década de 1970, Burt Reynolds ya empezaba a hacerse un nombre en la industria de Hollywood. No tardó en convertirse en una celebridad muy apreciada por su tosco atractivo y su evidente talento. Sin embargo, la atención que la gente le prestaba no se debía únicamente a sus esfuerzos interpretativos. Reynolds tenía un talento natural para el humor y la narración. Este fue el acontecimiento inicial que le dio a conocer al equipo que trabajaba en The Tonight Show. Johnny Carson era una figura importante del mundo del espectáculo. Era conocido como el rey de la televisión nocturna. El objetivo de su evento no se limitaba a promocionar su película más reciente. La plataforma tiene el potencial de llevar su carrera al siguiente nivel. Aparecer en el programa de Carson fue un logro importante para un gran número de famosos. En el ámbito del entretenimiento, el público, las risas y la aprobación de Johnny eran lo más importante. Reynolds era muy consciente de ello y tenía en muy alta estima el trabajo de Carson. La invitación inicial de Reynolds para aparecer en The Tonight Show fue una ocasión trascendental. Era consciente de que Carson no era un simple cómico, sino también un experto en el trato con los asistentes. Sin embargo, bajo la encantadora apariencia de Carson en la película había una serie de normas y preferencias que todos y cada uno de los visitantes debían cumplir. Cada miembro del personal de Carson se aseguraba de que Reynolds estuviera informado de estas normas no dichas. Reynolds estaba listo para dejar su huella tras la sesión informativa inicial que había experimentado. Aunque había aparecido en un gran número de programas de entrevistas, este en particular parecía inigualable. Como el programa de Carson era el escenario más importante, Reynolds quería causar una buena impresión a la audiencia. Sin embargo, en su primer encuentro entre bastidores, las cosas no fueron exactamente como pretendían. Reynolds reconoció que la actitud fría y serena de Carson no era tan relajada como parecía debido a que la química entre ellos estaba un poco torcida. Se dio cuenta de que Carson, tras la risa, podía ser un poco reservado, sobre todo cuando interactuaba con invitados nuevos. Sin embargo, Reynolds no iba a dejar que eso le disuadiera. Aunque tenía una sana estima por el trabajo de Carson, estaba igualmente dispuesto a distinguirse. Aunque las normas de Carson estaban en vigor, Reynolds, que era famoso por su rebeldía, no era el tipo de persona que se atuviera a ellas de forma rígida. Reynolds tenía un concepto, que con el tiempo daría lugar a uno de los momentos más legendarios de la televisión nocturna, y aunque sus primeros segundos juntos no hubieran sido impecables, tenía una idea. A continuación, Reynolds haría algo que alteraría irrevocablemente su relación con Carson. Cada vez que Burt Reynolds y Johnny Carson aparecían juntos en una película ocurría algo realmente mágico. Sus conversaciones, llenas de diversión e ingenio, eran recordadas para siempre en la televisión. El público adoraba sus interacciones porque había una verdadera calidad en la forma en que hablaban el uno con el otro. Reynolds aportó un tipo distinto de energía a la entrevista, en contraste con la mayoría de los invitados que seguían las bromas de Carson y seguían el flujo típico de la conversación. Su voluntad de desviarse del guión y poner a prueba los límites fue algo que Carson acogió con entusiasmo. La capacidad de Carson para manejar el humor errático de Reynolds fue una de las razones por las que su química en pantalla funcionó tan bien. El humor de Reynolds era impredecible. Carson, siempre tan profesional, sabía mantener la compostura sin dejar de participar en las locuras que provocaba Reynolds. Por ejemplo, durante una de sus entrevistas más famosas, Reynolds hizo algo completamente inimaginable. El público gritó de risa. Se creó una memorable escena nocturna como resultado de las espontáneas y divertidas travesuras que tuvieron lugar entre ambos.
Instantes como este fueron los que contribuyeron a la popularidad de Reynolds y Carson entre los telespectadores. Carson supo apreciar las dotes humorísticas de Reynolds y se aseguró de darle la oportunidad de brillar, en situaciones en las que otros presentadores se habrían sentido desconcertados por un invitado que se desviaba del guión. Carson aprovechó la situación para idear algo aún más hilarante. Dejó que Reynolds improvisara, sabiendo que daría lugar a muchas risas y a una televisión que se recordaría durante mucho tiempo. En su relación en pantalla, el respeto mutuo estaba en el centro de todo lo que ocurría. El hecho de que Carson estuviera dispuesto a ir contracorriente era algo que Carson valoraba, y a Reynolds le encantaba la capacidad de Carson para aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara. El público quedó cautivado por sus intercambios, ya que no solo eran humorísticos, sino también una demostración de su impecable sincronización y rapidez mental, que mantenían su atención en la pantalla. Como era natural, su química era mucho más notable de lo que habría sido de otro modo. Cada visita de Reynolds a The Tonight Show desprendía una sensación de novedad y emoción, en contraste con el hecho de que muchas entrevistas pudieran parecer planificadas o predecibles. La naturaleza inesperada de sus encuentros fue lo que hizo que los espectadores volvieran para ver más de lo que habían previsto. La combinación de la serenidad de Carson y la personalidad fuera de lo común de Reynolds se convirtió en oro televisivo, ya se tratara de bromas ingeniosas, travesuras divertidas o simplemente una narración soberbia. Cada uno de estos elementos contribuyó al éxito del programa. No siempre las cosas eran como parecían detrás de las cámaras. Había otra cara de Johnny Carson que se revelaba entre bastidores, a pesar de que era conocido por su actitud relajada y humorística en televisión. Burt Reynolds revela la verdad sobre Johnny Carson. En The Tonight Show, Carson estableció una serie de normas no declaradas que todos y cada uno de los invitados debían cumplir. En aquella época, estas peculiaridades no eran bien conocidas por el gran público, pero quienes trabajaban con él eran plenamente conscientes de ellas. El hecho de que Carson no disfrutara cuando la gente le tocaba era una de sus normas más conocidas. Se sentía incómodo y procuraba mantener una distancia cortés con ellos mientras estaban allí. Era algo que su equipo se aseguraba de dejar claro a todos y cada uno de los invitados antes de que acudieran al programa, aunque no fuera obvio para el público. En el escenario, Carson mantenía una actitud tranquila y pulida que no permitía muchas oportunidades para el contacto físico, y esperaba que todo el mundo apreciara este aspecto de su actuación. Además, Carson tenía una afinidad única por su atrezo en el plató, en particular por sus cosas de escritorio. Esto se sumaba a sus preferencias por el espacio personal. Por otro lado, sus bolígrafos no podían ser utilizados, aunque parezca poco. Carson era bastante protector con ellos. Además, estaba terminantemente prohibido tocar su pelo o su escritorio. Los invitados debían abstenerse de interferir en la cuidada imagen que él ofrecía en el programa. Aunque estos detalles pudieran parecer intrascendentes, Carson los consideraba indispensables para mantener el programa y su ambiente bajo control. Tanto los visitantes como el público pudieron beneficiarse de la experiencia conformada por estos principios. Los invitados que eran lo suficientemente considerados como para respetar los límites de Carson solían tener una experiencia agradable, y el anfitrión les brindaba muchas oportunidades para lucirse. Sin embargo, si un visitante violaba estas normas tácitas, el ambiente podía alterarse, y a menudo lo hacía de formas que el público no podía percibir. Aunque Carson no era el tipo de persona que expresaba sus opiniones en público, existía la expectativa tácita de que se respetarían sus peculiaridades. Reynolds tuvo la osadía de quebrantar uno de estos principios, lo que acabó provocando un momento que perdurará en la memoria. Entre los acontecimientos más notables de la historia de la televisión nocturna, el incidente ocurrido entre Burt Reynolds y Johnny Carson es uno de los más controvertidos. La entrevista no fue como las anteriores. Se convirtió en un acontecimiento que sigue siendo discutido por los aficionados. Al principio, no era más que una rutinaria aparición como invitado, pero rápidamente se convirtió en un espectáculo desordenado, humorístico e imprevisto. Fue durante una de las apariciones de Reynolds en The Tonight Show cuando empezó todo. En el momento en que estaban sentados para su entrevista, Reynolds tomó la decisión de llevar las cosas al siguiente nivel. Inmediatamente sacó un par de tijeras y, en una sola acción rápida, lo hizo sin previo aviso. Tras un momento de silencio, los presentes en el estudio estallaron en carcajadas, temerosos de cómo respondería Carson a la noticia. Al fin y al cabo, todo el mundo conocía las peculiaridades de Carson, así como el hecho de que era bastante quisquilloso con su aspecto y el atrezo que utilizaba. Sin embargo, Carson,
siempre tan profesional, no dio muestras de sorpresa. Al contrario, hizo lo que siempre ha hecho mejor, seguir el juego. Parecía mirar fijamente a la cámara, lanzando una de sus famosas miradas largas y silenciosas. Se trataba de una maniobra clásica que había desarrollado para provocar risas sin decir nada. Carson demostró su capacidad para convertir cualquier circunstancia en una fuente de comedia al inclinarse hacia la broma, que fue recibida con un sonoro aplauso del público. Sin embargo, no fue el final del momento. Carson, para no ser menos, realizó una acción en respuesta a Reynolds, en un momento en que podría haber sido una situación. Los dos hombres, que son grandes intérpretes, lo transformaron en uno de los episodios más hilarantes de la historia de la televisión nocturna. Fue una ilustración fantástica de la conexión única que tuvieron en pantalla. El acontecimiento causó una impresión duradera, a pesar de que el público disfrutó cada segundo. La broma del corte de corbata no fue algo que Carson se tomara a la ligera entre bastidores, a pesar de que era conocido por mantener la compostura delante de la cámara. Para otros no fue más que una broma, pero para Carson fue algo muy distinto. Aunque Carson manejó la situación con aplomo en directo, hubo rumores de que no estaba del todo satisfecho con la situación después de que se produjera. Para que quede claro, no se trataba solo de una broma humorística. Tiene repercusiones más profundas para la relación entre ellos. A pesar de que el público disfrutó con el sonado incidente ocurrido entre Burt Reynolds y Johnny Carson, el drama no llegó a su fin una vez que las cámaras dejaron de rodar. Carson se comportaba como un buen deportista cuando estaba en televisión, riendo junto a los demás e incluso participando en el divertido corte de prendas. Por otro lado, la verdad tomó un giro algo diferente entre bastidores. Después de algún tiempo, algunas personas cercanas a Johnny Carson han revelado que el episodio no fue tan humorístico para Carson como parecía en un principio. A pesar de que Carson era capaz de aguantar una broma tan bien como los demás, este acto concreto sobrepasó uno de sus límites. Como ya se ha indicado, Carson cumplía una serie de estrictas directrices sobre su comportamiento en el plató, especialmente en lo que se refiere a su atuendo y a los bienes que llevaba consigo. Carson no fue la única persona que se benefició de la decisión de Reynolds de llevar corbata. Era un componente de la película que él había elaborado meticulosamente. Al parecer, Carson se mostró descontento una vez terminado el programa, según declararon miembros del equipo que estaban allí esa noche en concreto. Carson era un maestro en mantener su carácter público. Sin embargo, había tensión en la sala privada. A pesar de que no perdió la calma, era bastante evidente que la broma se había llevado al extremo. Carson estaba claramente molesto, a pesar de que nunca reconoció abiertamente estarlo. Carson es reconocido por su habilidad para mantener sus emociones bajo control. Más tarde, varias personas que trabajaron en The Tonight Show contaron que, aunque Carson respetaba mucho a Reynolds, no estaba muy entusiasmado con la broma. Era una broma que había cruzado una línea que la mayoría de los asistentes no se habrían atrevido a traspasar. Era de dominio público entre quienes trabajaban con Carson que éste mostraba una gran incomodidad cuando se trataba de humor físico y de atrezo con el que se jugaba, aunque no pareció importarle ante las cámaras. Quienes estaban cerca de él se dieron cuenta de que no era un momento que olvidaría fácilmente. Este acontecimiento puso de manifiesto el sorprendente contraste entre las encantadoras maneras de Carson en la película y su desenvoltura en persona. Carson era la encarnación de la calma en el escenario, repartiendo carcajadas y manejando cualquier escenario con elegancia. Era un artista divertido y encantador. En cambio, cuando no era el centro de atención, se mostraba más reticente, cauto y meticuloso con su entorno. Esta división salió a la luz gracias al incidente, que demostró que incluso las personalidades más serenas de Hollywood tienen sus limitaciones. Por otra parte, la verdadera sorpresa llegó muchos años después, cuando Reynolds reveló por fin la verdad sobre lo ocurrido. Con los años, Burt Reynolds empezó a reflexionar sobre su vida profesional y los contactos que había establecido en la industria del espectáculo. Una declaración que hizo sobre su amistad con Johnny Carson fue uno de los descubrimientos más inesperados que hizo antes de fallecer. Reynolds dio a los fans una ventana a un lado de Carson que nunca habían visto antes al abrirse sobre los altibajos de su relación en una emotiva entrevista sobre el tema de su relación. Reynolds dijo que el icónico incidente no fue solo una broma que se gastó a sí mismo. A pesar de que en aquel momento se encogió de hombros, posteriormente comprendió que podría haber sido inapropiado que Carson estuviera cerca de él. En el transcurso de sus últimos años, Reynolds reflexionó sobre aquella ocasión con orgullo y tristeza. Además, confesó que tuvo un impacto duradero en su relación.
a pesar de que estaba orgulloso de haber creado un momento tan espectacular en televisión. Le reveló que Carson, a pesar de su comportamiento tranquilo en la radio, no estaba del todo contento con la forma en que se estaban desarrollando las cosas. La confesión hecha por Reynolds sacó a la luz una realidad más profunda respecto a su conexión. Resultó ser mucho más complejo de lo que todos habían previsto. En la película, tenían una hermosa conexión que atraía a la gente, pero entre bastidores, su relación estaba plagada de tensiones de las que no se hablaba. Había un sutil trasfondo de rivalidad y cautela entre los dos. A pesar de que se gastaban bromas y se reían con mucha frecuencia, Reynolds sentía un gran respeto por Carson, pero también lo consideraba alguien que mantenía cierta distancia emocional con otras personas, incluidos sus amigos. Durante sus últimos años, Reynolds reflexionó sobre su relación, lo que hizo que esta revelación fuera mucho más profunda de lo que ya era. Habló con cariño del tiempo que pasaron juntos en The Tonight Show, señalando que su relación era algo que atesoraba a pesar de los altibajos que tuvieron juntos. Reynolds era consciente de que Carson era una persona polifacética, alguien que valoraba la profesionalidad por encima de todo, pero que también tenía debilidad por aquellos que le hacían reír. Sin embargo, aún queda más información por conocer sobre la delicada naturaleza de su conexión. La conexión entre Burt Reynolds y Johnny Carson evolucionó hasta convertirse en algo más que una colección de entrevistas que se recordarán para siempre. Se convirtió en una representación de la mejor época de la televisión nocturna. Como resultado de sus interacciones, llenas de comedia, bromas y momentos imprevistos, los espectadores pudieron experimentar la magia no guionizada que deseaban. La conexión entre Reynolds y Carson fue un ejemplo de cómo las relaciones entre los presentadores invitados podían entretener, sorprender e incluso poner a prueba los límites de la televisión durante un periodo en el que la televisión nocturna aún estaba formando su identidad. Juntar a Reynolds y Carson era mucho más que divertir al público. Además, reflejaba la complejidad de las amistades en la industria de Hollywood. Carson, el rey del ingenio y el encanto, y Reynolds, el actor atrevido y rebelde al que no le importaba alterar las cosas. Eran dos hombres que habían cultivado cuidadosamente su imagen pública. Carson era conocido por su seguridad en sí mismo y su carisma. La realidad, sin embargo, era que dos hombres luchaban por hacer frente a las exigencias de la fama, el escrutinio del público y la necesidad de proteger sus vidas privadas tras esas imágenes públicas. Su conexión sacó a la luz el difícil equilibrio que a menudo existe entre las identidades que las estrellas de Hollywood representan en pantalla y la realidad a la que se enfrentan fuera de ella. No todo fueron risas y momentos agradables. No era raro que se produjeran roces, malentendidos y que se sobrepasaran los límites. Sin embargo, al final, seguía existiendo un sentimiento de respeto mutuo entre ellos, incluso en el competitivo mundo del espectáculo, donde los egos chocan con frecuencia. Pueden existir verdaderos momentos de camaradería y colaboración. Así lo demostró la relación entre ellos. Ambos contribuyeron sustancialmente al legado de la televisión nocturna cuando estaban en activo. Johnny Carson revolucionó el concepto de presentador nocturno al combinar su agudo ingenio con una actitud relajada que permitía a sus invitados brillar con luz propia. Burt Reynolds, por su parte, era conocido por su capacidad para aportar un aire de imprevisibilidad a sus apariciones, transformando regularmente incluso las entrevistas más rutinarias en acontecimientos cómicos. En conjunto, contribuyeron a formar las expectativas de una generación sobre lo que podía ser la televisión nocturna, programas sin guión, auténticos y llenos de comedia que parecía espontánea. Debido a la perdurable influencia que tuvieron sus encuentros, los futuros presentadores e invitados enfocarán sus apariciones de forma diferente como resultado de sus interacciones. La combinación de la conducta imperturbable de Carson y la personalidad fuera de lo común de Reynolds dio lugar a la creación de una fórmula que las generaciones posteriores intentarían aprender. En una época en la que la televisión no estaba muy pulida ni escrita, sino que se basaba en la química natural entre presentador e invitado, se convirtieron en un equipo icónico del entretenimiento nocturno. Representaron una época en la que el entretenimiento no era excesivamente artificioso ni pulido. Sin embargo, este giro de los acontecimientos no fue el único secreto que Reynolds divulgó sobre Carson. Cuando consideramos la relación que existió entre Burt Reynolds y Johnny Carson, se hace muy evidente que su conexión consistía en algo más que una serie de interesantes entrevistas. Amistad complicada. Lo que presenciamos en televisión fue una amistad que tuvo sus momentos de humor, pero también una complejidad que pocos comprendieron.
La revelación que Reynolds hizo sobre Carson en sus últimos años da aún más dimensión a lo que vimos en televisión. Vista desde la perspectiva más amplia de su vida, su relación demuestra cómo dos iconos de Hollywood manejaron su popularidad, su humor y sus límites personales mientras estaban en el punto de mira del público. A través de sus interacciones en pantalla, formaron una parte indeleble de la historia de la televisión. Los espectadores pudieron ver el encanto de la televisión sin guión a través de los encuentros espontáneos llenos de bromas y humor. Los momentos que vivieron en The Tonight Show contribuyeron al legado de la televisión nocturna de una manera que muy pocas otras personas podrían haber hecho. Y ello a pesar de que su amistad pudo estar plagada de dificultades. La conexión entre ellos sirvió de modelo para futuros presentadores e invitados, demostrando que la honestidad, incluso cuando iba acompañada de conflictos, era la clave para producir una televisión que se recordará para siempre. La influencia que su conexión tendrá a largo plazo no se limita al valor de entretenimiento que proporciona. Nos llama la atención el hecho de que los famosos tienen preferencias personales, límites y amistades que no son necesariamente como parecen en El Candelero. Los famosos son individuos que tienen sentimientos y límites. La relación entre Carson y Reynolds era a veces alegre y a veces tensa. Sin embargo, al final fue una relación basada en el respeto mutuo, a pesar de que no siempre estaban de acuerdo. Algo que podemos extraer de su relación es la importancia de mantener un sano equilibrio entre el humor y la comprensión. Reynolds sobrepasó los límites y Carson, a pesar de sentirse incómodo, encontró métodos para transformar esos periodos de incomodidad en risas. Incluso en el ambiente de alta presión de Hollywood, es posible mantener lazos profesionales y personales. Su amistad, a pesar de que distaba mucho de ser intachable, sirvió como recordatorio de este hecho. La revelación que Burt Reynolds hizo sobre Johnny Carson nos proporcionó una visión del mundo de las amistades de Hollywood, que a veces puede ser bastante difícil. El legado que estos dos gigantes han dejado es uno que será recordado a lo largo de la historia de la televisión como uno lleno de risas, bromas y momentos inolvidables. Pero mucho antes de que Johnny Carson se convirtiera en un nombre muy conocido, antes de que las brillantes luces de la televisión nocturna iluminaran su camino, no era más que un niño con fascinación por la magia y el entretenimiento. Volvamos a su infancia para entender mejor su personalidad. Los jóvenes años de Carson. En Corning, Iowa, el 23 de octubre de 1925, John William Carson nació en el seno de una familia que se consideraba de clase media. Ambos padres eran gerentes de compañías eléctricas. Su padre, Homer Joy Kit Carson, era gerente, y su madre, Ruth Elizabeth Carson, era una señora severa pero comprensiva. Era el segundo de 3 hermanos, con una hermana mayor y un hermano menor llamado Richard Dick Carson, que llegó a tener una exitosa carrera en televisión. John ni era el segundo hijo. Cuando Carson tenía 8 años, su familia se trasladó a Norfolk, Nebraska, después de haber vivido previamente en varias comunidades de Iowa, como Avoca, Clarinda y Red Oak. Esto ocurrió antes de que finalmente se establecieran en Norfolk. La pasión de Carson por las artes escénicas, en particular la magia, comenzó a florecer durante su estancia en esta institución educativa. Un día, mientras visitaba la residencia de un amigo, tropezó con un libro que trataba sobre magia. Carson tomó la decisión de perseguir su interés y se sintió inmediatamente atraído por ella, tras encargar por correo un kit de magia. A partir de ese momento trabajó en sus trucos de cartas con una determinación tenaz. Elige una carta, cualquiera. Carson, que aún era un niño pequeño, empezó a hacer preguntas atrevidas a los miembros de su familia mientras se aventuraba por la casa. Tras darse cuenta de la habilidad innata que poseía, su madre le confeccionó una capa para que la llevara durante las actuaciones. Cuando Carson tenía solo 14 años, debutó en el escenario con el nombre artístico de El Gran Carsoni. Actuó en el Club Kivanis de su ciudad natal y recibió $3 por su actuación. Este fue el primer dinero que ganó. El 8 de junio de 1943, a la edad de 18 años, Johnny Carson se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Gracias a su inteligencia y capacidad académica, fue seleccionado para el D-8 Naval College Training Program, un programa diseñado para formar oficiales de reserva para la Marina de los Estados Unidos. Carson asistió a la Universidad de Columbia antes de trasladarse al Millsaps College, donde continuó su formación avanzada. Aquí, Carson no solo aprendió tácticas militares, sino también importantes habilidades como la gestión de personal, la decodificación de información y la toma de decisiones en situaciones de estrés. Casi al final de la guerra, Carson fue nombrado alférez y asignado al USS Pennsylvania,
uno de los mayores buques de guerra de la flota del Pacífico. En el USS Pennsylvania, Carson no solo sirvió como oficial de comunicaciones, descifrando mensajes militares codificados, sino que también participó en combates de boxeo amateur entre marineros. Con su buen físico y sus rápidos reflejos, Carson no tardó en demostrar su valía en este duro deporte. Consiguió un récord de 15 victorias, 0 derrotas y 1 empate, la mayoría de los cuales tuvieron lugar en la cubierta durante los descansos entre misiones. El boxeo no solo ayudó a Carson a mantener su fuerza física, sino que también le enseñó disciplina, agilidad y capacidad de improvisación, cualidades que más tarde le convertirían en un excelente presentador de programas de entrevistas. A pesar de su ajetreado trabajo como destructor de códigos y entrenador de boxeo, Carson no olvidó su pasión por la magia. A menudo realizaba pequeños trucos de magia para entretener a su tripulación, ayudándoles a aliviar el estrés entre peligrosas misiones. La mayor oportunidad de Carson en su carrera mágica le llegó inesperadamente cuando tuvo ocasión de conocer a James V. Forrestal, el entonces secretario de Marina. En una conversación poco habitual, Forrestal preguntó a Carson si tenía intención de seguir sirviendo en la Marina después de la guerra. Sin dudarlo, Carson respondió que quería convertirse en mago profesional. Forrestal, aparentemente curioso, pidió a Carson que actuara allí mismo. Con confianza, Carson sacó una baraja de cartas de su bolsillo y realizó un sencillo pero impresionante truco de magia. Al ver el deleite del secretario, Carson supo que podía hacer reír incluso a un hombre poderoso, ocupado y serio como Forrestal. Ese momento ayudó a Carson a darse cuenta de que su mayor fuerza era su capacidad para hacer reír y sorprender a la gente. No se trató de una actuación cualquiera, sino de un momento importante que le ayudó a afirmar su pasión y su rumbo para el futuro. Johnny Carson tenía la fantasía de trasladarse a Hollywood, la ciudad considerada la cuna de la industria cinematográfica. Cuando terminó el bachillerato, tomó la decisión de viajar a California para investigar las posibilidades que ofrecía la industria del entretenimiento. Era un joven con una actitud aventurera. Sin embargo, este viaje no le resultó tan fácil como había previsto. Carson se metió en problemas poco después de llegar a Hollywood. Un desafortunado incidente le llevó a ser detenido por la policía. Siendo un joven con poca experiencia en las calles, le impusieron una multa de $50, una cantidad importante en aquella época. A raíz de este suceso, Carson se dio cuenta de que la ambición de Hollywood no era fácil de alcanzar y que necesitaba un camino más estable para seguir una carrera en la industria del entretenimiento. Tras el suceso, Carson regresó a su ciudad natal y tomó la decisión de tomarse más en serio sus estudios. Fue una decisión que tendría un impacto significativo en toda su vida profesional, ya que eligió especializarse en radio y comunicaciones mientras estudiaba en la Universidad de Nebraska-Lincoln. Mientras estudiaba en la universidad, también participó en programas de radio estudiantiles y escribió guiones cómicos, lo que le ayudó a perfeccionar su talento para prepararse para una futura carrera como presentador de programas de entrevistas. Tras licenciarse, Johnny Carson comenzó su carrera en televisión buscando empleo en varias emisoras de radio y televisión situadas en su entorno inmediato. Gracias a su ingenio, su sentido del humor y su habilidad natural para atraer a los visitantes, pronto se convirtió en una figura destacada del sector. The Johnny Carson Show fue un programa de humor que se emitió en la CBS en 1955. A Carson se le concedió la oportunidad de presentar el programa. Carson utilizó el programa como trampolín para llamar la atención de personas clave en el negocio, a pesar de que el programa no alcanzó el nivel de éxito previsto y se interrumpió tras solo una temporada. En 1962, fue nombrado formalmente para sustituir a Jack Paar como presentador de The Tonight Show en la NBC. Este fue el momento en que recibió su gran oportunidad. Fue un momento que no solo alteró su carrera, sino también el curso de la historia de la televisión en Estados Unidos. El atractivo estilo de presentador de Carson, su rápida improvisación y su inteligente método para explotar a los visitantes le ayudaron a transformar rápidamente The Tonight Show en uno de los programas de entretenimiento más populares. Lo consiguió explotando a los invitados de forma inteligente. Era capaz de hacer bromas ingeniosas. Carson, que ha estado al frente del programa durante más de 3 décadas, no solo se ha consolidado como una leyenda en el mundo de la televisión estadounidense, sino que también ha sentado unas bases sólidas para las generaciones posteriores de presentadores, como David Letterman, Jay Leno y Jimmy Fallon. No solo ha sido conocido por sus divertidas entrevistas a lo largo de su carrera, sino que también ha sido responsable de una gran cantidad de ocasiones significativas en el mundo del espectáculo.
La narrativa de Johnny Carson y Burt Reynolds sigue encantándonos, aunque es posible que nunca lleguemos a comprender del todo el alcance de su conexión. Asegúrate de darle a me gusta a nuestros vídeos, suscribirte a nuestro canal y ver más de nuestras películas para enterarte de las novedades de Hollywood.